Hola, yo soy Javier Trejo y esto es Consejos de Escritura Creativa. Antes que nada quiero invitarlos a suscribirse al canal. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones y les agradezco mucho sus compartidos, sus comentarios y sus likes. El tema de hoy es la importancia de los nombres de los personajes. Mi amigo Diego, que fue quien me pidió que hiciera este episodio, él me preguntaba acerca de si los nombres ya dicen algo de la personalidad de un personaje, y no solo en los libros, sino en la vida. Yo ahorita tengo para este episodio estos 3 libros que vamos a tratar de manera breve, yo le diría a Diego pues que sí hay una relación, que los nombres de alguna manera determinan la imagen que tenemos del protagonista o del personaje que estamos trabajando, que estamos viendo en la historia, y quizá en la vida también ocurra. Entonces, pongo algunos casos. En el caso de Telémaco, el hijo de Odiseo, de Ulises en la Odisea, Telémaco significa el que ataca de lejos, y nosotros dentro de la Odisea vemos a Telémaco intentar disparar con un arco. Entonces él ya tenía un sentido desde el nombre de cómo iba a actuar dentro de la historia. Lo mismo ocurre en un caso real, que es el caso de Platón, pero porque Platón no era el nombre real de Platón. Platón significa, es un apodo que le pusieron porque tenía la espalda muy grande. En realidad se refería a su espalda. Por eso decimos el omoplato, pues queda por acá. Entonces Platón estaba muy espaldón y por eso le llamaban así Platón, pero su nombre real no era Platón. Entonces ya ciertos nombres o apodos hacen referencia a cómo es el personaje. Ahora, hablando ya de estos libros, vamos a entrar en materia con estos libros. Primero Pedro Páramo, que es de Juan Rulfo el libro. El personaje de Pedro Páramo, que es el personaje en el cual se centra toda la historia, en realidad tiene el nombre y el apellido. Páramo sabemos nosotros que es un paisaje, un lugar, una extensión de tierra en un lugar con árboles. Entonces tenemos un páramo que puede ser, le llaman a veces páramo desértico. Por allí en el libro, que es en este libro de Pedro Páramo, aparece la media luna, que es un paraje donde vemos un escenario que va cambiando con el tiempo, que puede ser de pronto verde y después desértico y caluroso. Entonces en Pedro Páramo ya está diciéndonos él acerca de un paisaje. De alguna manera nosotros ya vemos en su apellido Páramo una extensión de tierra. Después vemos Pedro, que Pedro sabemos que es bíblico, que significa piedra. Pues para quienes no hayan leído el libro, pues vayan a leerlo, porque hay spoiler alert. En el final, cuando aparece Pedro que está por morir, o sea, está muriendo, está herido, dice el autor, cayó como una piedra. O sea, hace referencia al mismo nombre. ¿Cómo era Pedro? Era inamovible, era fuerte. Entonces, de alguna manera ya está representado el personaje y su tierra por el mismo nombre. Hay un personaje fuerte que se llama Pedro y un páramo que es Comala, el pueblo donde se desarrolla toda la historia. Ahora vamos a este otro libro, La fuga, de Carlos Montemayor. En este libro hay varios personajes que están fugándose de las Islas Marías. Yo quiero detenerme en uno especialmente. Este personaje le apodan el jarocho. Jarocho es la manera en que en México se le llama a las personas que viven en Veracruz. Ellos tienen un tipo muy particular de presencia porque como están en la costa, entonces están bajo el sol todo el tiempo. Y tienen la piel morena, tienen el cuerpo muy magro, es decir, muy flaquito, muy concentrado. Tienen tú los ves y dices, se ve fuerte a pesar de que está flaquito. Y hacen cosas que se hacen allá en la playa, que puede ser desde ser lanchero, ser buzo, hacer diferentes cosas con las manos. Entonces se trata de gente que ya de por sí te da una apariencia de fuerza, de algún tipo de fuerza. Pues el jarocho es el más temido y el más fuerte entre todos los criminales que están escapándose de las Islas Marías en este libro. De tal manera que al nosotros tener un antecedente de lo que es una persona de costa, una persona de Veracruz que vive bajo el sol, ya vemos al jarocho como un personaje, toda su apariencia aparece frente a nosotros sin decir más.
simplemente es muy temido y es un hombre de costa, un hombre trabajador de la costa, por decirlo así. Quizá no trabajador, pero sí fuerte. Ahora vamos al tercer caso, que es un caso ya de literatura universal, que es la metamorfosis de Kafka. Bien, en el caso de la metamorfosis tenemos algo muy particular. Nos sabemos que el personaje de la metamorfosis se llama Gregorio Samsa, que fue escrito por Franz Kafka. Muchos dicen que en realidad el sentido del nombre de Gregorio Samsa es que en realidad viene a representar al autor, que viene a representar a Franz Kafka. Algunos alinean las vocales de Gregorio con las vocales de Samsa, las vocales de Kafka, las vocales de Gregorio con las vocales de Franz, las vocales de Kafka con las vocales de Samsa, de tal manera que hacen un paralelismo entre los nombres del personaje y del autor. Algunos dicen también que dentro de la misma novela se está narrando el cuarto de Franz Kafka, de tal manera que el mismo cuarto donde ocurre la historia de Gregorio Samsa en la metamorfosis es el mismo cuarto que tenía Franz Kafka, de tal manera que tenemos el personaje y el autor como alineados. Y sí, si nosotros buscamos, pues va a haber similitudes, pero ¿en qué historia, en qué libro de cualquier escritor no hay similitudes con su propia vida? ¿En qué libro el escritor no entra también como un personaje? De alguna manera se incluye, de alguna manera deja parte de su vida en él. Entonces, este personaje es interesante. Nosotros sabemos que la historia de la metamorfosis trata sobre un hombre que se convierte en insecto, y esto simbólicamente pues dice mucho, cómo uno puede sentirse que es algo inferior a lo humano o algo grotesco, alguna clase de transformación. Bueno, estos serían algunos casos que les he querido plantear para hablar sobre este tema de los nombres. En mi caso, pues tengo el nombre de Javier, que tiene dos significados. Uno es árabe y el otro es vasco. En el árabe, mi nombre significa grandioso. Y en el vasco, significa quien habita en casa nueva. Y a mí me gusta mucho mi nombre. Me parece que sí me define de alguna manera, que sí habla de mi personalidad, de mi manera de ser. No porque sea... Me parece que el que más habla de mí es el que dice el que vive en casa nueva. Porque siempre ha sido como un objetivo para mí tener una casa. Entonces eso está como algo que siempre me ha definido. También pensar que uno mismo es su propia casa. Entonces ahí dentro hay mucho significado también para la vida. Bueno, eso sería todo por hoy. Les recuerdo nuevamente suscribirse al canal, darle clic a la campanita de notificaciones y estaré muy al pendiente de sus comentarios. Muchas gracias por todo. Chao.